Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de bosques, una mujer solitaria que se rumoreaba era una bruja. Nadie sabía mucho sobre ella, excepto que vivía en una cabaña en lo profundo del bosque y que a menudo se la veía recolectando hierbas y realizando extraños rituales en el bosque. Un día, un grupo de jóvenes del pueblo decidió investigar y explorar el bosque para ver si podían encontrar algún rastro de la bruja. Armados con linternas y cuchillos, se adentraron en el bosque oscuro y frondoso. A medida que avanzaban, comenzaron a sentirse cada vez más inquietos y temerosos. Finalmente, después de varias horas de caminar, encontraron la cabaña de la bruja. Era una estructura pequeña y rústica, construida con madera y piedra. Una luz parpadeante brillaba en su interior y se podía escuchar un extraño murmullo. El grupo se acercó lentamente, pero antes de que pudieran llamar a la puerta, la luz en el interior se apagó y el murmullo cesó. El silencio era tan espeso que los jóvenes comenzaron a sentir un escalofrío en sus huesos. De repente, se escuchó un ruido detrás de ellos. Se volvieron para ver a la bruja de pie detrás de ellos, con una sonrisa siniestra en su rostro. Con una voz suave y melódica, les preguntó qué estaban haciendo en su propiedad. Los jóvenes tartamudearon, tratando de encontrar una excusa para estar allí. La bruja los miró fríamente, sabiendo que habían venido a buscar problemas. Sin decir nada más, desapareció en la oscuridad del bosque. Los jóvenes corrieron asustados, sabiendo que habían cruzado una línea peligrosa. A partir de ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder en el pueblo. Los animales de granja morían misteriosamente, las cosechas se arruinaban y las personas se enfermaban inexplicablemente. Se decía que la bruja había maldicho al pueblo y que su ira estaba cayendo sobre ellos. Los habitantes del pueblo comenzaron a temer por sus vidas y se preguntaron cómo podrían deshacer la maldición. Finalmente, un anciano recordó una leyenda sobre una manera de vencer a una bruja. Debían encontrar su corazón y clavar una estaca a través de él para destruir su poder. Con miedo, un grupo de aldeanos se aventuró en el bosque para buscar la cabaña de la bruja. Después de una larga búsqueda, la encontraron y entraron. En el interior, encontraron un caldero hirviendo con una extraña poción y una estatuilla de un dios pagano. De repente, la bruja apareció detrás de ellos, con una risa malvada en su rostro. Los aldeanos lucharon valientemente contra ella, pero ella era más fuerte de lo que habían imaginado. En el último momento, un valiente guerrero clavó una estaca en su corazón, acabando con su vida. Con el poder de la bruja destruido, el pueblo finalmente pudo encontrar la paz que había estado buscando. Sin embargo, todavía estaban afectados por los eventos aterradores que habían sucedido. La cabaña de la bruja fue incendiada y abandonada, y el bosque se convirtió en un lugar prohibido. Pero a pesar de todo, algunos habitantes del pueblo no pudieron evitar sentir curiosidad por lo que habían visto en la cabaña de la bruja. Uno de ellos era una joven llamada Ana, quien había sentido una extraña conexión con la bruja desde que había oído hablar de ella por primera vez. Una noche, cuando el pueblo dormía, Ana se aventuró en el bosque y encontró la cabaña de la bruja. La luz estaba encendida y pudo escuchar el sonido del caldero burbujeando desde adentro. Con temor, pero también con curiosidad, se acercó a la puerta y la abrió. Lo que encontró adentro la dejó sin aliento. La cabaña estaba llena de libros oscuros y polvorientos, velas negras y extrañas hierbas secas. En el centro de la habitación había una mesa de madera con una calavera en el medio y un libro abierto encima. Ana comenzó a leer el libro y se dio cuenta de que era un diario escrito por la bruja. Contenía detalles sobre los rituales que había realizado, los hechizos que había lanzado y los secretos que había descubierto en su búsqueda de poder. Pero mientras Ana leía, sintió una presencia oscura a su alrededor. Se volvió para ver a la bruja de pie detrás de ella, con una sonrisa malvada en su rostro. Ana intentó escapar, pero la bruja la alcanzó y la atrapó en un abrazo frío. Ana nunca fue vista de nuevo en el pueblo, y la cabaña de la bruja desapareció del bosque. Pero se dice que todavía se puede sentir su presencia allí, acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Con la desaparición de Ana, el pueblo se vio sumido en la tristeza y la preocupación.
Todos se preguntaban si la bruja había regresado para tomar venganza por su derrota o si había encontrado una nueva forma de controlar a sus víctimas. Los días se volvieron más oscuros y sombríos, y el bosque se convirtió en un lugar aún más peligroso. Los habitantes del pueblo empezaron a tener pesadillas y a escuchar extraños sonidos en la noche, como si algo o alguien los estuviera acechando. Fue entonces cuando una noche, uno de los lugareños se aventuró en el bosque en busca de respuestas. Siguió el camino que Ana había tomado y finalmente llegó a la cabaña de la bruja. Allí encontró el diario que Ana había estado leyendo y comenzó a leerlo con cuidado. A medida que avanzaba en la lectura, descubrió el secreto más oscuro de la bruja. Había hecho un pacto con un demonio para obtener su poder. Pero para pagar su deuda, la bruja debía sacrificar a una persona cada cierto tiempo y ofrecer su alma al demonio cuando llegara su hora final. El lugareño se sintió horrorizado al leer esto, pero también se dio cuenta de que podía ser la clave para detener a la bruja de una vez por todas. Con el diario en mano, regresó al pueblo y se reunió con los demás habitantes. Juntos, decidieron hacer un plan para detener a la bruja y romper su pacto con el demonio. Después de muchas discusiones y preparaciones, llegó el día de la confrontación final. Los habitantes del pueblo se reunieron en la entrada del bosque, armados con antorchas y herramientas. Se adentraron en el bosque, enfrentándose a todo tipo de peligros y trampas que la bruja había preparado para ellos. Finalmente, llegaron a la cabaña de la bruja. Allí la encontraron, más poderosa y malvada que nunca, rodeada de sombras y maldiciones. Pero los habitantes del pueblo no retrocedieron. Con valentía y determinación, lucharon contra la bruja y su magia oscura. La batalla fue larga y dura, pero al final, la bruja fue vencida. Con su último aliento, maldijo a los habitantes del pueblo, prometiendo que volvería para vengarse. Pero los habitantes del pueblo se mantuvieron firmes y rompieron su pacto con el demonio, liberando a la bruja y a sus víctimas de su malvado poder. Desde entonces, el pueblo vivió en paz y tranquilidad, pero siempre con el recuerdo de la bruja y sus terribles acciones. Se decía que su cabaña aún estaba allí en el bosque, llena de peligros y secretos, esperando a que alguien la descubriera de nuevo. Y aunque nadie se atrevió a acercarse a ella, siempre había alguien que juraba haber visto una figura oscura moviéndose dentro, recordando al pueblo que el peligro aún estaba presente.